Esta es una ciencia maravillosa. Yo creo que por primera vez vamos a escuchar la aplicación de este verso. Yo nunca había explicado esto en toda mi vida. Nunca lo había visto así. Hebreos capítulo 11. Cuando lo tengan todos me dicen, Abba Padre. Me dejan darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias. Somos un pueblo tan agradecido de ti. Padre mío, nos gozamos cuando alguien entiende esta palabra. Por favor, revélate a más bendecido. A veces nos desesperamos esperando por ver a alguien que entendió esta maravilla. Señor, trae los escogidos. Tráelo a nuestros medios o donde quiera que ellos estén, pero revélales esta palabra a todos esos que están sedientos de la verdad. Para ti vivimos agradecidos todos los días. Todos los días nos levantamos en la mañana, Señor, y lo primero que hacen cuando abrimos los ojos es decirte gracias, papá. Gracias, declaramos que todo el día nos va bien, te amamos, declaramos que nuestros ángeles nos cuidan, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Los que tienen negocio dicen, Señor, declaro que hoy es un día de ventas maravillosas y siempre tenemos tu palabra en nuestra boca. Y sobre todo gracias por estar sanos y saludables. Vivimos agradecidos de ti. Nos sentimos tan orgullosos con esta palabra de gracia, Señor, que nos faltan palabras para explicarlo. En el nombre de Jesús, el que resucitó de los muertos. Amén. Amén. Bien, dice el verso 1, es pues la fe. Diga la fe. No tu fe, no tu fe, sino la fe. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú sabes, hay gente que cuando habla de fe, ellos piensan que fe es un esfuerzo propio que ellos tienen que hacer. Señor, mire, yo digo que tengo fe. Oh, mi fe es bien grande, Señor, mira. No, fe no es eso. Fe, la Biblia, el Evangelio explica qué es la fe. Eso es algo que no es tuyo y mientras más tú lo conozcas, más te beneficia a ti. Por ejemplo, el Evangelio dice que es un don. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Mas esto no de vosotros, mas es don de Dios. Y si es un don y tú lo tienes, no hay quien te lo quite. Porque los dones son ¿qué? Irrevocables. Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que mientras tú tengas ese don, tú eres salvo. Por eso es que la salvación no se pierde, tú estás salvo eternamente. Pastor, ¿y si fallo? Pues si falla, deja de fallar. ¿Y si peco? Pues deja de pecar. Y si hago algo malo, pues deja de hacerlo. Pero el don no se va, el don es irrevocable. Lo tienes contigo por toda la vida. Y mientras ese don esté contigo, tú estás salvo. Y déjame decirte, ese don no se recibe. Ese don viene contigo desde el vientre de tu madre. Tú vienes alambrado con ese don. El Evangelio lo que hace es que te lo alumbra. Por eso nosotros no invitamos a la gente a pasar al frente a arrepentirse. Porque desde que Cristo murió, la palabra arrepentimiento quedó antes de la cruz. Atiéndame bien, antes de la cruz. Entonces, después de la cruz es reconciliarte, porque antes de la cruz había pecado, después de la cruz el pecado fue quitado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo el Cordero? Lo quitó. Entonces, al quitarlo, tú estás sin pecado, pero necesitas reconciliarte. Y entonces por eso es que Pablo dice, reconciliaos con Dios. Una vez tú te reconcilias con Dios, el don se activa y comienza a fluir en ti. Ahora ese don hay que alimentarlo con esto mismo que yo estoy hablando, con la palabra. Ahora, atiéndeme bien, la fe, antes de la cruz se utilizaba tu fe, después de la cruz se utiliza la fe.
tu fe, la fe. Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero después de la cruz, Pablo dice, mas el justo por la fe. Antes de la cruz, tu fe. Después de la cruz, la fe. ¿Me tienes eso claro? Es bien importante porque antes de la cruz los apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe. O a veces el mismo Jesús decía, mujer de poca fe, hombres de poca fe, porque no sabían utilizar bien la fe de ellos. Pero después de la cruz ya no se te puede decir que tú tienes poca fe, porque tienes un don y el don es completo. Y el don de la fe en ti y el don de la fe en mí es igual. Por eso yo no oro por ti, porque tú tienes lo mismo que yo. Ora tú por ti, yo oro por mí. Hello. Pablo dice, cada uno llevará su propia ¿qué? No me tires tu carga a mí, que yo tengo la mía es suficiente para yo llevarla, la tuya es suficiente, pero a ambos se nos dio el mismo poder, el mismo don. Tú estás completo. Hello. Entonces, dice aquí que el don dice que es un espíritu. El don de la fe es un espíritu, teniendo el mismo espíritu de fe. Diga, espíritu de fe. Es un espíritu, es una opinión, es un sentir que hay en ti de fe. Por eso se le llama un espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Otra cosa, antes de la cruz tú tenías que obrar porque era tu fe. Después de la cruz no puedes obrar, tienes que entrar en reposo y confesar. Antes de la cruz el cuerpo se usaba para las obras.